el olor a tierra húmeda, el crujir de unas botas sobre grava fina y, entre las manos encallecidas de dos hombres, algo que brilló como una pequeña salida del sol atrapada bajo la arcilla. Así comenzó, en cierto modo, la historia de la pepita que dejó a Australia boquiabierta. Era febrero de 1869 cuando John Dyson y Richard Oates, dos inmigrantes venidos de Cornualles, se agacharon a excavar en Moliagul, dentro del llamado Triángulo Dorado de Victoria. Apenas raspando la superficie, notaron una resistencia distinta, algo duro como piedra pero con un fulgor irreprimible. Lo que encontraron no fue una veta pequeña ni una piedra cualquiera. Fue la pepita de oro más grande registrada hasta hoy, bautizada prontamente como Welcome Stranger. Imaginen por un momento el asombro de quienes presenciaron el hallazgo. No era solo el brillo, sino el tamaño. Más de 70 kilogramos de oro puro en una sola pieza neta. En bruto, con el cuarzo que la abrazaba, pesaba 109,59 kilogramos y una vez limpiada quedó en 72,02 kilogramos. Era tan enorme que las básculas de la época no daban abasto. No había manera de pesarlo tal cual, así que un herrero local tuvo que partirla en 3 trozos para poder transportarla. Piensen en la escena. 3 fragmentos enormes envueltos con cuidado, transportados lentamente a caballo o en carro hasta Dunolly, la pequeña localidad donde esperaba el London Chartered Bank of Australia. Allí se procedió a la pesada oficial y a la transacción que cambió la historia de la región. A Dyson y Oates se les pagaron 9.583 libras esterlinas, una suma astronómica para finales del siglo XIX. El oro fue fundido en lingotes y enviado a Inglaterra, y la noticia corrió como pólvora por los periódicos locales y pronto por todo el mundo. La fama no tardó en llegar. Welcome Stranger se convirtió en un símbolo de la fiebre del oro australiana, una pieza que empezó a alimentar relatos de fortuna, codicia y destino. Sin embargo, la historia que vendría después no es la de un legado perpetuo ni de dinastías enriquecidas por generaciones. Aquí llega el giro sorprendente, y también algo triste. Pese a haber tocado la cumbre de la buena suerte, los descendientes de quienes encontraron la pepita no vivieron en la opulencia que muchos imaginarían. Con el paso de los años las porciones de oro fueron vendidas en momentos de necesidad. Durante la Gran Depresión y en otras crisis familiares, aquello que quedaba de la fortuna se liquidó a precios muy inferiores a lo que realmente valía. Arthur Dyson, bisnieto de John, contó que algunas joyas heredadas desaparecieron tras una venta por apenas $10.000. En otros casos, las piezas se vendieron por sumas ridículas comparadas con su valor actual. La vida no entiende de pepitas gigantes cuando las decisiones financieras son erráticas. John Dyson, el hombre que clavó la pala y puso sus manos sobre Welcome Stranger, murió en la ruina en 1915. Más adelante los herederos directos de la familia se deshicieron de lo que quedaba por apenas 12.000 euros, una cifra diminuta frente a las estimaciones actuales. Hoy se calcula que, si existiera todavía en su forma original, la pepita podría valer más de 2,5 millones de euros. Esa pérdida de patrimonio es una lección cruda sobre cómo la riqueza efímera puede esfumarse si no se arraiga en decisiones acertadas. Pero hay algo más que la moneda y los balances, la memoria colectiva. Aunque Welcome Stranger fue fundida y ya no existe tal cual, su huella está por todas partes en la región. En Dunolly se exhibe una réplica de la famosa pepita y otra réplica se conserva en Melbourne. En 1897 se erigió un obelisco conmemorativo en el lugar del hallazgo, como un gesto para que la epopeya no se diluyera en el tiempo. Y en 2019, para el 150 aniversario, los descendientes de Dyson y Oates volvieron a reunirse en Moliagul. Hubo representaciones teatrales, actos conmemorativos y ceremonias que buscaron mantener viva la herencia cultural de aquella fiebre del oro. Moliagul hoy es una comunidad ganadera pequeña, con caminos polvorientos y casas que parecen detenidas en otra época. Sin embargo, sigue siendo parte del Triángulo Dorado, y atrae a buscadores con detectores de metales, soñadores que esperan encontrar su propio golpe de suerte. Es extraño y a la vez poético cómo un lugar olvidado por el tiempo puede convertirse, por una sola piedra, en un punto de peregrinación. Reflexionemos sobre los protagonistas. Dyson y Oates llegaron desde Cornualles persiguiendo prosperidad, como tantos otros en aquel siglo.
El hallazgo los elevó en un instante, pero no les garantizó un porvenir sólido. Sus nombres quedaron grabados en los anales de la historia minera australiana, pero la fortuna que generaron se diluyó en poco tiempo. También está la dimensión humana de la obra. La pepita estaba encajada en el cuarzo, apenas a unos centímetros bajo la superficie. No fue fruto de una excavación descomunal ni de gigantescas minas subterráneas. Fue una casualidad geológica, una suerte concentrada que los puso, literalmente, con la pala en el punto correcto. Eso hace que la historia sea todavía más increíble, lo insólito de lo cotidiano. La prensa de la época no dejó pasar la oportunidad y convirtió el episodio en noticia internacional. Los periódicos relataron cada detalle, alimentando la fascinación por las fronteras donde el oro parecía brotar a la vista. Y el mundo oyente, ansioso de epopeyas que combinaran aventura y riqueza, volcó su atención sobre aquel pequeño rincón de Victoria. Pero la narrativa no se agota con el brillo del metal. También hay historias de mala gestión, de decisiones impulsivas y de momentos de crisis que consumieron la herencia. Los descendientes invirtieron en proyectos fallidos, vendieron en tiempos de necesidad y, al final, vieron cómo se desvanecía una oportunidad que parecía eterna. Es una advertencia escondida dentro de un relato fascinante. Hoy, cuando los buscadores recorren los campos con detectores y generaciones enteras visitan los obeliscos y las réplicas, la pepita sigue cumpliendo una función social. Une pasado y presente, recuerda el auge y el declive, y alimenta una narrativa sobre la fragilidad del éxito. Además, atrae a curiosos que quieren tocar, aunque sea con la mirada, un pedazo de historia. La historia de Welcome Stranger nos habla de fortuna y de destino, pero también de memoria y comunidad. Nos recuerda que, más allá del metal, lo valioso puede ser la historia compartida, los relatos que pasan de padres a hijos y las conmemoraciones que mantienen vivos los acontecimientos. Por eso el 150 aniversario en 2019 tuvo tanta emoción. Fue una oportunidad para que las nuevas generaciones entendieran que aquello no fue solo una cifra, sino un episodio que moldeó la identidad local. También hay ironías que parecen escritas por el propio destino. Una pieza tan enorme que forzó su fragmentación física, terminó por fragmentar la prosperidad de sus descubridores. Y el metal que pudo haber sostenido a muchas generaciones, se diluyó en ventas, en crisis y en malas inversiones. Eso convierte a la historia en una fábula moderna sobre la gestión de la riqueza. Si cerramos los ojos, podemos imaginar aquel día de 1869. El sol austral, el sonido de herramientas sobre piedra, la sorpresa contenida y la celebración posterior. Podemos imaginar también los años siguientes, las decisiones difíciles, y la lenta erosión de una fortuna que no fue bien guardada. Ambas imágenes conviven y nos enseñan algo importante, que la suerte, por sí sola, no garantiza un futuro. Welcome Stranger ya no existe en su forma original, pero su leyenda sigue viva y sigue enseñando. Nos recuerda la grandiosidad de la naturaleza y la fragilidad de las decisiones humanas. Nos invita a visitar Dunolly o Moliagul no solo para ver réplicas, sino para escuchar la historia detrás del brillo. Y, quién sabe, tal vez inspire a alguien a pensar no solo en encontrar una pepita, sino en cómo cuidar lo que el destino pone en sus manos. La pepita más grande del mundo fue, en su momento, un faro de asombro. Hoy es un recordatorio humilde de que las grandes fortunas requieren algo más que suerte. Requieren prudencia, memoria y comunidad. Y en ese equilibrio entre maravilla y lección reside la verdadera magia de la historia de Welcome Stranger.